Yo tengo fe que el milagro que he deseado pronto veré, la respuesta que he esperado recibiré. Hoy vamos a ver algo que ha pasado en hombres que han hecho historia. Usted sabe que dicen por ahí que cuando una noticia es vieja se vuelve historia, ¿verdad? Porque ya es historia. Y cuando nosotros vemos las historias de gente tan ungida, tan santa, tan bendecida, y que han cometido faltas tan fuertes, hermanos, que han sido ejemplos de nuestra vida, que han marcado la pauta como padres espirituales de la fe y que se han visto involucrados en este asunto. Uno dice: Dios mío, si a él le pasó, si a ella le pasó, ¿me pasará a mí o me estará pasando a mí? Y hoy vamos a ver. La semana pasada estuvimos viendo el caso de Abraham. Abraham es, la Biblia lo llama, el padre de la fe. Y el Señor le dijo a Abraham: Abraham, tú vas a tener descendencia, cuando él no podía tener descendencia. Y le dio una promesa generacional, porque cuando Dios da una bendición, la da para todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y por esa bendición de Dios, desde ahí se levanta Satanás para ver cómo te roba la bendición que Dios te ha dado para tu generación. Y vemos, y uno dice: ¿cómo calza que Dios me bendice a mí y me está dando la bendición generacional? ¿Y por qué no la veo? ¿Y por qué se rompió? ¿Y por qué entró? ¿Y por qué la tengo? ¿Y por qué sufro? ¿Y por qué lloro? ¿Y por qué me debato en esta situación? Y no nos damos cuenta que esto es muy delicado, hermanos. Tenemos que aprender a cuidar la bendición generacional que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Es una cosa lo que Dios te ha dado, y otra cosa cómo yo conservo la bendición que Dios me da. Porque cuando yo descuido la bendición que Dios me ha dado, yo soy el culpable de que se pierda. Porque Dios no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios da una bendición generacional, diga: yo la tengo que cuidar. Ok, si yo no cuido y yo descuido la bendición generacional que el Señor me ha prometido a mí, que el Señor me ha ungido, que el Señor me ha elegido, que el Señor me ha llamado, entonces Satanás se la lleva, porque yo la descuidé. Y eso nos ha pasado a nosotros vez tras vez. ¿Por qué? Porque lo que hace que se robe la bendición generacional es mi propio pecado. A la persona que Dios le da la bendición generacional y abre puertas al pecado, ahí la bendición generacional se pierde para usted, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para sus tataranietos. Es a la misma persona que Dios le da la bendición, esa misma persona abre las puertas y entra en pecado, y la bendición se pierde para las generaciones. Y después uno dice: yo no sé qué pasó aquí. Simplemente recordémonos de qué hicimos nosotros para que Él cargue este mal. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Entró a Egipto y se puso de acuerdo con su esposa. Le dijo: tú eres muy linda, mi amor, y cuando yo entre ahí, el rey te va a ver y te va a desear. Entonces digamos que nosotros somos amiguis, que somos hermanitos. Y Abraham le echó la esposa a los hombres de Egipto. Y hay un gran problema, hermanos, porque el rey, cuando vio a Sara, ya la tenía en la casa, a Sarai. Cuando el rey se enfrentó
con la ira de Dios y las plagas vinieron sobre su casa, él dijo: algo está pasando aquí. Es igual que cuando Jonás fue echado al barco y las aguas se levantaron del mar y dice: algo está pasando aquí. ¿Quién está aquí que desordenó lo que estaba ordenado? La rebeldía de Jonás y el pecado de Abraham. Y cuando el Señor le mostró al rey de Egipto que algo estaba pasando ahí, le dijo: ahora sé. ¿Qué es lo que sabes? Que esta no es tu hermana, como tú mentiste y dijiste: esta mujer es tu esposa. Los matrimonios que se ponen de acuerdo para mentirle al sacerdote o a las personas van a acarrear condenación y maldición. Si usted es del que se pone de acuerdo con su esposo o su esposa para desatar una mentira, cargue con las consecuencias, que la maldición va a venir a usted. Especialmente cuando se ponen de acuerdo con las maldiciones de la familia. No importa cómo ande su hijo, bendígalo. No importa cómo anda su esposo, bendígalo. No importa qué haya pasado con su esposa, bendígala. Porque cuando un sacerdote que es apartado por Dios se pone de acuerdo con su esposa o con su superior o con su igual, wow, la maldición entra y no hay dinero que la repare. No hay título que la repare. No hay viaje que lo repare. Solamente el arrepentimiento puede reparar la maldición de mi pecado que cometí contra mi familia. Cuando usted quiera maldecir, mejor vaya, salga al parque, pase el perro, pero no maldiga a sus hijos, ni hable mal de su esposo, ni de su familia. Porque esto acarrea maldición y no viene la bendición. Y hermanos, esto que les tengo que contar hoy es fuerte. Es fuerte. Primero vimos nosotros entonces la semana pasada que Abraham abrió las puertas a la maldición. Y el Señor tuvo que tratar con Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. El que recibió la promesa, pero acarrió una reprimenda del Señor. Entonces aquí vemos el caso de Abraham. Si usted lo quiere leer en su casa y estudiarlo, está en Génesis capítulo 10, verso 12. Capítulo 12, verso 10 al 20, lo vimos la semana pasada, no tenemos tiempo de volverlo a tocar, pero aquí estamos viendo el caso de Abraham, que repitió esto mismo, hermanos. ¿Cómo se los digo? Lo repite su hijo Isaac. Qué tremendo que mis errores se los comen sus hijos. Véalo usted en Génesis capítulo 26, verso 1. Para que lo veamos, porque esto sí necesitamos leerlo. Génesis 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a quién. ¿No lo están leyendo? Nos quedamos en el primero. Necesitamos leerlo, es muy importante. Vamos para el 3, dígale.
el 3, verso del 26, 3, del 26 capítulo, verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿A quién le está hablando? ¿Ah? ¿A quién le está hablando aquí? A Isaac. A Isaac. Dice el 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿A quién le había dicho esto? A Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. ¿A quién se lo había dicho? A Abraham. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente. ¿A quién se lo había dicho? A Abraham. Mire que la bendición del padre va a ser para el hijo. ¿Quién la rompe? El padre. El jupón, que no hace lo que Dios dice. Y dice el 5, el 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y cuando oyó Abraham mi voz por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Verso 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaban acerca de su mujer. Y él respondió. ¿Quién dijo eso? ¿Y antes quién lo había dicho? Y ahora lo dice. E Isaac no había nacido. Es mi hermana. Y él respondió, es mi hermana, porque tuve miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. ¿Quién dijo eso antes? Abraham. Pues ella era hermosa de aspecto. ¿Quién era bella también? Sarai. Y aquí está hablando de quién? De Rebeca. ¿Quién le enseñó a escoger mujeres bellas? Papá. ¿Cómo se llamaba el papá? Abraham. Sucedió después que él tuvo allí muchos días. Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues me dijiste que era tu hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera yo dormido alguno del pueblo con tu mujer. Se la echó al pueblo, igual que lo hizo ¿quién? Su papá. Y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. ¿Cómo pasan los años y se repite lo mismo, la misma historia exactamente igual en la familia? Es por si se está repitiendo en tu casa la misma historia, que sepas que hay una puerta abierta. Los espíritus generacionales, familiares, son los mismos asignados a la familia Brenes, a la familia González. ¿Cuál es su apellido? Están ahí. Ahí están. Siempre viendo cómo te roban la bendición que Dios ha prometido a tu familia. Y cómo entra la maldición, y cómo entra la iniquidad, y cómo entra por medio de un pecado. Cuando yo me pongo de acuerdo con alguien para decir una mentira, algo que no es, pero me encanta y como dicen me fascina,
porque los dos términos son de pura brujería. Él me fascina y me encanta. Tener un impulso de mentira. No importa a quién dañes. Puede ser hijo, puede ser esposo, puede ser matrimonio, puede ser nieto, puede ser marida o marido. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces fueron casos repetitivos en una misma línea generacional, como lo fue Abraham, Isaac y Jacob con respecto a las esposas. Y también nosotros vemos algo aquí importante, hermanos: no abra puertas. Dígale al que está a su lado: no abra puertas. Mire estos casos, mire qué interesante este caso. Los casos de esterilidad de las esposas: Abraham, Isaac y Jacob. Y mire usted cómo calza y cómo el espíritu inmundo que visita la genética familiar se infiltra ahí para robarte la bendición de Dios. Y tiene el diablo la culpa. No, yo le abro la puerta para que él me robe. Y dicen por ahí que en arcas abiertas hasta los santos pecan. Cuando usted deja la puerta abierta, vienen y se roban lo que usted dejó expuesto. Pero mírelo aquí, dice Génesis capítulo 16, verso 1 y 2. Habla de Saraí. Dice: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham. ¿Sí lo tenemos? Sí. No lo tenemos. Te dije, hijo, Génesis capítulo 16, verso 1 y 2. Vamos a esperar. Si me regalan agua, se lo agradezco. Ok, empezamos. Gracias, mi amorcito precioso. Entre la llorada de ayer y hoy y la emoción de hoy, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos con ella. Y Abraham, ni lerdo ni perezoso, se hizo muy rogado Abraham al ruego de Saraí. Vemos que Saraí era ¿qué? Estéril. Y una mujer estéril es la que no puede tener hijos. Ese es el matrimonio de Abraham y Saraí. Pero mírelo, el de Rebeca. Génesis capítulo 25, verso 20 al 21. Génesis capítulo 25. Ahí está. No. 25, 20. Y vaya buscando Génesis 29 también. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Dios por su mujer, que era, no está puesto. ¿25, 20, 21? Bueno, dice que era estéril y lo aceptó Jehová y recibió a Rebeca, su mujer. ¿Cómo era Rebeca? Y era la mujer de. ¿Y cómo se llamaba el suegro? Ahora veámoslo con Raquel. Génesis 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era ¿qué? ¿Era qué?
¿Era qué? No oí, ¿era qué? Raquel era estéril y Raquel era la esposa ¿de quién? De Jacob. Rebeca era la esposa ¿de quién? De Isaac. Y Saraí era la esposa ¿de quién? De Abraham. Mire qué interesante que en toda esta descendencia que los hombres escogían Abraham, papá, Isaac, hijo, y Jacob, ok. Y miren las generaciones, ¿pueden ver? 3 generaciones ahí, pero todas marcadas con el mismo problema, que no tenían hijos. Y las mujeres no tenían una línea consanguínea, pero le resulta que ¿a dónde alcanza la maldición? Es decir, que cuando yo elijo una esposa o un esposo, puede ser que en la parte de que los dos son una sola carne, entra un espíritu de maldición que tenía el varón o que tenía la mujer y se apodera de la familia. Todos estos casos de esterilidad fueron desarraigados de la descendencia de Abraham. Todos ellos por el poder de Dios. Es decir, que aunque marque una maldición, el poder de Dios puede desarraigar cualquier maldición que haya en su familia por la santidad y por las puertas que yo decido cerrar en mi familia y en mi matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire Génesis, bueno, vamos a ver el caso. En el caso de Saraí, la promesa hizo que se rompiera la maldición. Y ahí es donde usted tiene que agarrar para su saco, hermanos. Recuerde que estos son como talleres para que nosotros podamos entender que cualquier cosa, porque vengo después de esto con el espíritu de brujería, es muy fuerte, pero tengo que llevarlos poco a poco para que nosotros vayamos limpiando la casa, amén, limpiando la generación de nosotros que viene después de nosotros. Que se nos recuerde a nosotros como abuelos y abuelas de bendición, como padres de bendición, padres espirituales. No un padre que un día está aquí en lo frío, después está en lo caliente y resulta que termina en lo tibio. Dice Génesis capítulo 18, verso 10 al 14. Entonces dijo, y es muy importante, hermanos, que si estamos aquí usemos la palabra, ¿verdad? Son púlpitos de fuego aquí. Púlpitos de fuego donde se enseña la palabra de Dios. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Usted sabe que es deleite, ¿verdad? Siendo también mi señor ya viejo. Decir, ¿cómo? ¿Cómo se levanta un muerto? Pero bueno, hasta el 4º día dicen que Abraham estaba muerto y resucitó. Dios hace resucitar, hermanos. Dios hace resucitar. Por muchas razones los hombres son impotentes. Pero si crees en el Señor con todo tu corazón, los muertos resucitan. Ya usted sabe lo demás. Dice el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hoy nosotros estamos en Cristo, pero no conocemos todos los misterios de la palabra de Dios. Creemos que eso no es para mí. Y viera que sí. Diga, es para mí. Dice el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Claro que no. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dios dio una promesa.
quitó la maldición. Y cuando Dios habla, la maldición se quita. Y dice que tendrás un hijo. Entonces, en el caso de Rebeca, su esposo Isaac oró a Dios y el Señor lo escuchó. Mire cómo se rompe la maldición. Se revierte por obediencia y por santidad. El pecado se quita cuando yo me arrepiento, lo reconozco y mi familia comienza a vivir en bendición. Bendición que antes no estaba, bendición que yo corté, bendición que no entendía. Pero esta maldición se tiene que ir de mi casa, la maldición se tiene que cortar. Esa iniquidad la tengo que reconocer para que se vaya y podamos entrar en la bendición de Dios. Y por eso habla de familia, porque familia, hermanos, la familia es el tener hijos, es una bendición. Dios por eso quita la esterilidad de esta generación, para enseñarnos a nosotros que como hijos de Abraham entramos en la abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Entonces, en el caso de Rebeca, su esposo oró a Jehová y el Señor lo escuchó. Está en Génesis 25:21. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Ahí se cortó. También vemos en el caso de Raquel que el Señor quitó su vergüenza. Génesis 30:23. Dice: y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, es mi deshonra. Entonces Dios me ha honrado. ¡Qué bendición! Yo entiendo cuando soy deshonrado por Dios y cuando Dios me honra. ¿Por qué? Por sus frutos. Cuando usted tiene frutos, usted sabe que ha venido la honra de Dios. Cuando usted no ve frutos, cuídese, revísese, mire a ver si hay pecado, hay iniquidad, porque esos frutos, si no se ven, es porque no hay bendición de Dios. Entonces, lamentablemente, hemos sido testigos de las consecuencias de la maldición en nuestra familia. Yo he visto mi familia. Mire, hermanos, si hay gente que fue pobre, fui yo. Les he contado. A nosotros se nos fue la casa, fuimos damnificados por el río María Aguilar. Nos quedamos sin nada. Yo decía, ese montón de huilas y esa pobreza. Muchas veces mi almuerzo era un mango que pateaba, porque me daba vergüenza, y lo pateaba, y lo pateaba, y lo pateaba. Yo estaba despistada así, pateando el mango como Mr. Bean, ¿verdad? Toda despistada. Hasta que estaba por ahí donde ya no habían chiquillos, ese era mi almuerzo. Pero se cortó la maldición. ¿Por qué? Porque yo había heredado la maldición de mi padre, de mi madre. Mi madre la heredó de mi abuela, y así era la vaina, hermanos, que ha venido en la familia. Y uno dice: ¿de dónde viene esto? ¿Por qué es que no avanzo? Cuando yo no veo el cambio es porque yo necesito reconocer que tengo que trabajar más en los pecados familiares. Y cuando Dios quita la maldición, hermanos, tiene que reconocer que habrá abundancia. Porque cuando no hay maldición, uno dice: ¿cuál es la señal que yo tengo que tener cuando ya no hay maldición? ¿Cuál es la señal? Se los dije. Diga: por sus frutos. Cuando yo no tengo la maldición, yo veo el fruto. ¿Cuál fruto? Lo que no tenía antes. Ahora sí lo tengo. Tengo para bendecir, tengo para regalar, tengo para dar, tengo para ayudar, tengo para... Porque es tanta la abundancia que Dios te da que no te cabe en tu casa, que no te cabe. Tenés que ir compartir, porque y resulta que entre más dan, más te dan. Por sus frutos. Diga: por sus frutos. Entonces, cuando yo no veo frutos, la maldición está activa. No estoy hablando solamente de dinero. Estamos hablando de todo. Entonces, ¿qué viene a la familia como consecuencia?
que hemos sido testigos de las consecuencias de la maldición: pobreza, ruina, fracaso, enfermedades crónicas, muertes prematuras, accidentes, suicidios, esterilidad, muerte súbita. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esto es la maldición y muchas veces la toleramos. Ay, no tengo. Otra vez no tengo. Otra vez no tengo. No, rómpala. En el nombre de Jesús, rómpala, no la tolere. Esa maldición se tiene que cortar. No está ahí por lujo. Rómpala. Si la ven usted, rompa esa maldición. Trabaje. Su maldición la tiene que romper usted. Yo no la puedo romper. Yo puedo ayudarlo, pero yo no puedo romper porque es genética, es de sangre, que corrió por las venas de su abuelo, de su tatarabuelo. Yo no tengo que ver nada, como usted no tiene que ver nada con mi genética, hermanos. No la tolere. Dígale al que está a su lado, no tolere la maldición. Estamos aprendiendo, hermanos. En el libro de los Salmos, y aquí, hermanos, yo me agarro y me pongo el cinturón. Póngase el cinturón así. ¿Cuánto les gusta la palabra fuerte? Qué bueno. Mire, en el libro de los Salmos, mire solamente el Salmo, porque hay muchos, pero mire el Salmo 109, 16, 17 y 18. Y me voy a quedar aquí porque ya no voy a poder avanzar por esta noche. Estas son, hermanos, personas que les gusta maldecir y despreciar la bendición. Oiga esto, hermanos. Yo tengo que hacer una pausa para explicarles esto. Son personas que han tenido la bendición de Dios, bendición de todas las bendiciones, pero no les gusta la bendición. No entienden porque por familias hay tanta maldición que cuando el Señor le da la bendición no la permiten. Y entonces parece que coquetean más con la maldición que con la bendición. Y llaman más la bendición. El Señor dice, mira hoy que he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Tú eliges qué quieres, yo te la doy, tú ve a ver qué haces con lo que te doy. Y Salmos 109. Esto lo tienen que leer, hermanos. Es poderosísimo. Escríbalo ahí, aunque sea con lápiz de ceja, pero escríbalo. Dice: que lo tenemos que leer. Búsquelo en el celular ustedes, eso, apúntelo. Yo sé que hoy le va a brincar el colon con esto, pero necesitamos estudiar este texto bíblico. Bueno, se los dejo de tarea, no puedo esperar. Dice así: amó la maldición, oiga esto, amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Dice el 18: se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Yo, cuando el Señor me estaba dando este texto, hermanos, yo dije: Dios mío, ¿qué es este texto bíblico tan fuerte? Tan fuerte. Dice: amó la maldición. ¿Sabe que hay personas que aman maldecir? ¿Sabe que hay personas que aman maldecir personalmente de ellos? ¿Sabe que hay personas que aman la maldición? Y sabe que cuando una persona ama la maldición viene y se roba todo aquello. Porque dice: amó la maldición y esta le sobrevino. ¿Quiere la maldición? Entonces toma la maldición.
¿Por qué? Porque la maldición es un espíritu familiar y generacional. Entonces, como yo amo maldecir de mí, de mis finanzas, de mi matrimonio, de mi cuerpo, de mi salud, de mi familia, de mi iglesia, de mi vecino, hasta el perro lo maldice. Amó la maldición y la maldición le dijo: ¿me quieres a mí? Aquí estoy. Wow. Y dice, y ella dice, y no quiso la bendición. Y la bendición dice: adiós. Si usted no me quiere, yo me voy. ¿Habrá alguien que me quiera? Y el 8, wow, dice: se vistió de maldición como un vestido y entró como aguas en sus... Siempre está enferma. Siempre hay enfermos. Me duele la cabeza, me duele el corazón. Abajo Chico Orles y arriba Calderón, decían en mi tiempo. Vea si estoy viejita ya. Y dice: y como aceite en mis huesos. ¿Qué hace el aceite? En todo el cuerpo, desde el cráneo hasta el dedito gordo. Todo duele porque entra como agua y como aceite. Y aunque no se lleve el agua y el aceite, uno coge una parte y el otro coge la otra. Y cuando no le duele el dedito, como aquel cuento que cuenta mi esposo, dice que llegó el paciente al hospital y le dice: doctor, vea, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y le dice: es tu dedo que está quebrado. Amó, se deleitaba y no se daba cuenta. Este hombre no solo era una persona que se molestó, sino que el carácter amargo de este hombre que está hablando la Biblia, de esta persona, ese carácter trajo la maldición. El carácter trajo la maldición porque había iniquidad en su corazón, algo que le fascinaba. Le fascinaba hablar de lo malo. Le fascinaba hablar de la maldición. La lengua se llenaba de aceite cuando hablaba de la maldición. Es que es malo. Me hicieron, me atacaron, me dijeron: malo, malo es él, malo es, malo, 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 malo. Ama la maldición. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque entonces entran en una brujería, en una fascinación y en un encanto. Y eso es espíritu de brujería, que hay que cortarlo de la familia, hay que cortarlo de nuestra vida, hay que cortarlo de nuestras finanzas, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Hay que cortarlo de la iglesia, hay que sacar ese espíritu de brujería, quitarlo de nosotros. ¿Cómo que amamos la maldición? ¿Pero qué es eso? Si estamos en Cristo, conocemos la palabra. Pero hablo más las cosas malas que las cosas buenas. Aprendamos a hablar bendición y quitemos la maldición una vez por todas. Aprendemos a caminar en la libertad con que Cristo los hizo libres. La Biblia dice: si el Hijo del Hombre te libertare, caminar en libertad con la que Cristo te hizo libre. ¿O a usted le encanta y le fascina hablar de maldición? Cuidado, hay un espíritu de brujería que está operando ahí. Después de esto vamos a hablar de la brujería, porque muchas veces se ve ese encantamiento y esa fascinación aún dentro de la iglesia. Entonces, conocemos nosotros a personas que son como este que habla. Ama el jugar el papel de ser portadores de maldición. Al señalar lo malo en otros y en ellos, señalando las desgracias de su vida, las enfermedades, la depresión, el rechazo, la angustia, el dolor, les fascina. Se llenan la boca de un bien como algo dulce cuando hablan de las maldiciones. Solamente ensaye hablar de la bendición para que vea qué pasa con la maldición. Lo espanta, lo tritura. Habla más de mí, le dice la maldición. No me dejes, pronúnciala, sácala de tu boca.
porque dice que es como un río que está en nosotros y como el aceite en nuestros huesos. Los hemos escuchado muchas veces en las iglesias, en los colegios, en las universidades y en la familia. Ay, qué pereza. Ay, qué pelo. Ay, qué cuerpo. Ay, qué día. Ay, qué vecina. Ay, qué marido. Ay, qué suegra. Eso no es gracioso, hermanos. Eso es maldición. Es maldición. Tengo algunos puntos y no voy a terminar antes de terminar estos puntos. Dice, no quiso la bendición. Entonces, ¿qué pasa? No solo amó la maldición, sino que dice que voluntariamente rehusó a la bendición. Voluntariamente el Señor te dice, aquí he entregado a mi hijo en la cruz del Calvario, lo entregó todo por ti, tómalo, vívelo, úsalo. Ay, pero no dice, no, yo rehuso a la bendición de la cruz y me quedo con la maldición. Entonces, rehusar la bendición implica resistirse a la gracia de Dios, renunciar a ser un dador de esperanza, resistir y tener una actitud positiva, refrenarse en las expresiones de sus sentimientos afectivos y desplegarse incluso al contacto físico con otras personas sanas. Yo rehuso eso. Rehuso, ¿por qué? Porque está en mi familia, porque me lo heredaron y yo lo acepto. Entonces yo rehuso la bendición y prefiero quedarme con la maldición hasta que me mate. Y por ella voy a matar a mis hijos y a mis nietos. Número 2, el que amó se le revirtió. Lo que amó se le revirtió y lo que no quiso, dice la Biblia, se alejó. Lo que amó vino y lo que no quiso se fue. No quiso la bendición. Y dice, y ella se alejó de él. Todo lo que el hombre, dice la Biblia, siembra, eso también cosecha. Si eres una persona negativa que ama la maldición, encontrarás que atraerás a ese mismo tipo de actitud hacia tu misma persona. Yo lo atraigo. Yo atraigo esa maldición a mí. Mire, hermanos, no solamente son palabras, hay gestos de personas que atraen maldición. ¿Conoce personas así que? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No le extrañe si la gente negativa se acerca a usted. Es solo un reflejo de su personalidad. Los negativos atraen a negativos. Se hacen grupitos de gente de maldición. Son iguales. Yo atraigo lo mismo que está en mí. Por eso los matrimonios y las parejas se atraen. Tú eres igual que mí, por eso te engancho. En la psicología dice que esto es un gancho. Me engancho de la persona que es igual a mí. Lo mismo es verdad en cuanto al ser de bendición. Al final de cuentas, es más bendecido el que ama la bendición, porque la bendición se acerca constantemente y la bendición reproduce vida a aquellos que quieren la bendición. La bendición reproduce vida. Ande con personas de bendición y serás. Ande con personas de maldición y serás. Usted sabe, hay grupos que son iguales. Ve a sus amigos iguales a usted. Punto número 3, el egoísmo. Conscientemente, constantemente está amargado. Este hombre se vistió, dice, de maldición, dice la Biblia. Vestirse es un cuadro en la Biblia de un acto consciente y continuo. Yo me visto, cada día yo me visto porque me tengo que vestir con algo. Entonces, ¿de qué? Yo tengo que escoger de qué me visto.
para que me cubra cada día cómo escoger la ropa. Yo me tengo que vestir de maldición o me tengo que vestir de bendición. Cuando usted se vista de bendición, la gente de bendición se acerca. Cuando usted se viste de maldición, hay un grupo de maldición que se le acerca. Y son trompudos como usted. 4, eventualmente esta actitud se volvió parte de su personalidad. Es decir, yo soy así. Así me hizo Dios. Mentira, mentira, mentira. Así se hizo usted. Porque después de esto, si usted no cambia, hermanos, no hay cuándo. Entonces es escoger la bendición todos los días. Yo escojo la bendición todos los días. Yo escojo la bendición para ir a trabajar. Yo escojo la bendición para estar en mi casa. Yo escojo la bendición para estar en la universidad. Yo escojo la bendición para estar en la iglesia. Yo escojo la bendición, no la maldición. Usted escoge, hermanos, ¿qué quiere? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? La escoge usted todos los días. Usted sabrá. Yo he estado casi que me recogen como un macarrón mojado y yo digo, no, estoy recta. Como dijo el chiquillo, ¿verdad? Que lo llevaron donde el psicólogo, mi hijito, porque usted está tan mal portado. Es que mi papá y mi mamá no me entienden. Entonces habló con la terapia, le hicieron ahí un trabajito y ya se fue. Y cuando se fue en el carro iba el Huila de pie y le dice el papá, sentate. No, no quiero. Sentate. No me da la gana. Sentate, te voy a quebrar las patas. Bueno, me siento, pero dice, por dentro estoy de pie. Así somos nosotros muchas veces. Esa actitud es a causa de una personalidad. Entonces, al escoger la maldición a diario, esta se internaliza dentro de mí, llega a las raíces más profundas de mi ser y completamente me entrego a eso y entra en mis entrañas como el agua y se vuelve como parte de sus mismos huesos. Dice, ahí abarca, tritura el cuerpo, entra al cuerpo, entra al corazón, entra a la piel y llega hasta los huesos. Entonces este hombre comenzó a escoger su actitud y terminó siendo incapaz de separarse de esa personalidad. Vea, puede ir a terapia y le dicen, vea, usted tiene este problema, mejor mire en un espejo, hágase terapia, visite a el pastor, la pastora, el consejero, el acompañante. Y termina y al final dice, es que yo escojo ser así. Bueno, usted tiene derecho de elección. ¿Qué quiere ser? Si quiere ser de bendición o si quiere ser de maldición. Dígame, ¿habrá una clase de vida que sea más miserable que esa? No. Yo tengo que elegir ser de bendición. Si no cortamos con esta iniquidad y con esta maldición, nosotros mismos podemos llegar a lo mismo. Yo tengo que cortarla para no llegar donde yo he visto a mi familia que ha llegado. A veces, estira esa trompita y haga así. Por favor, cambia esa cara, dijo la canción, ¿verdad? Pues así no te ha hecho Dios. Por eso es importante que sepas que te estamos animando en esta noche a que te vistas de bendición todos los días, que escojas las actitudes y las acciones que harás y que quieren estar alrededor de tu vida, que seas de bendición por tus relaciones que tengas, que sea una bendición tu vida, que sea una bendición, que puedas beneficiar tu matrimonio, hermanos, que puedas beneficiar tu familia, tu trabajo y tus hermanos en Cristo. Una persona de bendición es un beneficio para todos los que están a su lado. Y para terminar, cada día la bendición habrá entrado en tus entrañas y en tus huesos. Cada día, cuando yo escojo bendecirme y bendecir, la bendición te dará un premio, un poquito más,
es un premio, es una marca que te hace estar motivado para ser de bendición. Yo se lo digo porque yo lo he aplicado a mi vida. Yo he aplicado mi vida a esto, hermanos, y se lo digo para que usted lo aprenda, porque lo que yo recibo, todo se lo doy a ustedes. Yo decidí no enojarme. Yo decidí no maldecir. Yo decidí no mentir. Y yo decidí la bendición. Porque si yo soy bendecida, dice la Biblia, que el que, ¿cómo dice? El que se arrima, no, a un árbol, bueno, no dice la Biblia, pero algo así. Se me fue el texto bíblico, pero sí hay uno. Exactamente eso. Así es que si usted es un árbol de bendición, van a venir todos los de bendición como Débora, que dice que se sentaba debajo de la palmera y todos venían a consultarle a Débora. ¿Es usted una persona que atrae gente positiva o la gente que atrae a usted negativa? Ay, vistes, va a comprar el pan, está en la carnicería y ahí están todos los negativos. Ay, viste lo que le pasó a aquella vieja de allá, se dejó con el marido, ahí anda con otra. ¿Usted qué le importa? Viste, es que otra vez volvió a caer en las drogas y andaba en la iglesia, hipócritas que son. ¿Usted qué le importa? Porque cuando yo señalo para allá es porque tengo mucha culpa aquí adentro. Entonces, cuando yo veo los defectos es que me está abarcando algo que está dentro de mí, que es la maldición. Amén, hermanos. Espero que les haya bendecido esta ¿qué? Esta enseñanza. Tengo fe que el milagro